Los hijos gemelos de Kepler 442 b se estaban poniendo de su manera desagradable habitual, uno sangrando de color naranja en el horizonte, mientras que el otro ardía de un rojo bosco. Cuando el sargento Ethan Marlowe decidió que esta patrulla iba a ser exactamente tan monumentalmente inútil como las 73 anteriores, había estado contando. Cuando pasaste 18 meses en una roca donde la fauna local más emocionante era un musgo cristalino que ocasionalmente brillaba cuando lo pateabas, contabas cosas, días, patrullas. El número de veces, dijo el teniente Foster según el protocolo en sesiones informativas. Ese estaba actualmente en 2016. Marlowe, ¿ves esto? La voz del cabo Jenkins crujió a través del casco. Tom sacando a Eisen de su inventario mental de tedio militar. Si con esto te refieres a más rocas moradas en ese musgo deprimente, entonces sí, Jenkins. Lo estoy viendo en espectacular alta definición. Cresta Norte 300M, eso no son rocas. La pantalla frontal de Eisen parpadeó cuando cambió a una óptica mejorada, y su estómago cayó de esa manera especial que lo hizo cuando la rutina estaba a punto de volverse extremadamente aburrida. Humo. El tipo de químico oscuro que decía algo con los motores había hecho un contacto muy agresivo con el suelo. Él ya se estaba moviendo. Sus trajes exoservomotores zumbaban mientras amplificaban su zancada a través del terreno cristalino. Comando Sierra 7, tenemos un sitio del accidente al norte de la cresta del sector Tango Naine, solicitando apoyo inmediato. La respuesta volvió recortada en eficiencia. Sierra 7, comando, naturaleza de la nave. Eisen subió la cresta y se detuvo. El recipiente estaba incrustado en la pared del cañón como un cuchillo arrojado a la mantequilla. Su casco marcado con la escritura orgánica fluida del consorcio Ayari. El diseño era todo curvas y tiras bioluminiscentes tan fundamentalmente diferentes del enfoque brutalista de la humanidad hacia los vuelos espaciales que parecía más una criatura marina moribunda que una nave espacial. Transporte diplomático a Ari informó que ya estaba buscando amenazas. Parece que alguien le dio una multa de estacionamiento muy agresiva. Sierra 7, no te acerques. Mantenga el perímetro hasta la orden. Tengo cuerpos. Eisen ya estaba descendiendo al protocolo del cañón pasando a un segundo plano ante los 3 años de experiencia fronteriza que le gritaban que se moviera ahora. Arregle el papeleo más tarde. Múltiples bajas. Guardia Real Elari por la configuración de armadura. Jenkins y el resto de su equipo de 4 personas se estaban extendiendo, levantando armas, buscando cualquier cosa que hubiera hecho esto. El lugar del accidente aún irradiaba calor, el metal gimiendo mientras se enfriaba. Eisen llegó al casco roto e inmediatamente deseó no haberlo hecho. Los guardias reales habían muerto en sus puestos, lo que le dijo todo sobre lo rápido que había llegado el ataque. Marcado con plasma en las paredes interiores. Esto no fue un accidente. Esta fue una ejecución que terminó casualmente con Gravity. Marlowe, la voz del soldado Chin era tensa. Compartimento de Popa Living Signature. Eisen se movió por el pasillo retorcido, su escáner médico de trajes pintando imágenes térmicas en su visera. Allí, desplomada contra lo que quedaba de un asiento adornado rodeado por los fragmentos rotos de lo que parecía un vaso ceremonial, estaba una joven mujer Ari. Vestía túnicas que probablemente costaban más que su salario anual, ahora empapadas de sangre que brillaba débilmente azul en las luces de su casco. Su rostro estaba pálido, más pálido que la tez ya clara de su gente, y sus orejas, esas distintivas orejas largas y elegantemente puntiagudas que marcaban su especie, caían sobre su cuello. Médico. Eisen ya estaba sacando parches de trauma de su kit. Chen, trae a Hopkins aquí ahora. En él. Los ojos de la mujer se abrieron aleteando, desenfocados, los iris violetas apenas visibles. Sus labios se movieron, las palabras en Ari eran demasiado suaves para que su traductor las captara. Hopkins se abrió paso por la brecha. Bolsa médica ya abierta. Escaneala. Háblame, Hopkins. Hemorragia severa, múltiples laceraciones, probables lesiones internas. Hopkins trabajó con eficiencia practicada, pero Eisen podía ver la tensión en sus movimientos. Necesita una transfusión de inmediato. Estoy comprobando si es compatible. Él se detuvo. Oh, demonios. ¿Qué? Su tipo de sangre. Está interactuando con nuestras reservas sintéticas. Una especie de cascada de rechazos. Nunca he visto esto en los datos de campo. Hopkins levantó la vista y Eisen pudo ver el cálculo sucediendo detrás de sus ojos. Necesito un donante directo. Alguien con línea de base O negativa. La fisiología Arari podría aceptarlo sin modificaciones. Soy O negativo. Eisen dijo Marlowe, entiendes que la biología tiene peculiaridades que no tenemos del todo. Ella se está muriendo en este momento. Hopkins, podemos debatir sobre xenobiología más tarde. Engánchame. El kit de transfusión de campo fue diseñado exactamente para este tipo de emergencia fronteriza. Aunque Ethan sospechaba que sus diseñadores no habían imaginado que se usara entre especies, Hopkins trabajó rápido, recorriendo la línea entre el brazo de Eisen y el de la mujer moribunda. En el momento en que su sangre comenzó a fluir, sucedió algo extraño. La piel de la mujer parpadeó con luz. Tenues patrones bioluminiscentes trazados a lo largo de sus brazos, su cuello, extendiéndose como circuitos vivos. Eisen sintió una sacudida atravesarlo. No es doloroso, pero sí sorprendente, como tocar un cable eléctrico hecho de hielo y fuego simultáneamente. Hopkins, se supone que así sea. No lo sé. El escáner médico se estaba volviendo loco. Sus signos vitales se están estabilizando, pero hay algún tipo de resonancia simpática entre sus sistemas cardiovasculares. Marlowe, ¿te sientes? Sí, Eisen sí lo sintió. Un pulso que no era del todo suyo, latiendo ligeramente desincronizado con su corazón, creando un extraño doble ritmo. Sí, definitivamente siento eso. Los ojos de la mujer se abrieron completamente ahora, fijándose en él con repentina y sorprendente claridad. Su mano se movió, débil pero deliberada, alcanzando su brazo. Cuando sus dedos tocaron su piel, los patrones bioluminiscentes brillaron más, y Eisen vio luces a juego trazadas a lo largo de su propio brazo debajo de su uniforme. Ella habló, su voz apenas un susurro, pero sus palabras claras y estándar. Compartimos el pulso ahora. Luego se desmayó. Hopkins, ¿qué quiso decir con eso? El médico miraba fijamente su escáner como si acabara de decirle que el cielo estaba a cuadros. Marlowe, de acuerdo con esto, tus frecuencias cardíacas se están sincronizando, no solo similares, idénticas hasta el microcont. Eso probablemente esté bien, ¿verdad? No tengo absolutamente ninguna idea. Jenkins apareció en la brecha del pasillo. El comando quiere un sitting. ¿Ese Marlowe está brillando? Eisen bajó la vista hacia su brazo, donde los tenues patrones luminiscentes se desvanecían lentamente. Define resplandeciente. Como una luz de noche tomó malas decisiones. ¿Qué hiciste? Le salvó la vida. Probablemente con suerte. Eisen observó cómo el pecho de la mujer subía y bajaba. Su respiración es más estable ahora. Jenkins pasó su firma biológica por la base de datos diplomática. Necesito saber a quién acabamos de rescatar. Pero 2 minutos después, la respuesta de Jenkins hizo que Eisen reconsiderara cada elección de vida que había llevado a este momento. Marlowe, esa es la princesa Laria Sindel, tercera en la línea de sucesión al trono Arari.
El que se supone que firmará los acuerdos de paz la próxima semana. Por supuesto que lo es. Isen miró a la princesa inconsciente, luego a su brazo donde habían estado las extrañas luces, luego al casco destrozado donde claramente alguien había intentado matarla con todas sus fuerzas. Por supuesto, no podía ser solo un turista ari normal. Eso sería demasiado fácil. La princesa se agitó, sus ojos violetas se abrieron de nuevo, encontrando su rostro. Ella sonrió débilmente, delirando. Tu sangre sabe a luz de las estrellas y a café malo. Te lo agradezco. La vinculación de pulsos está completa. Sus ojos se cerraron de nuevo. No puedes huir de mí ahora, soldado. Donde quiera que vayas, te sigo. Hopkins y Jenkins intercambiaron miradas. Isen tenía la clara sensación de que su vida se había vuelto significativamente más complicada. Comando, dijo en su calma. Querrás enviar a todos y tal vez a un diplomático. Definitivamente un diplomático. Posiblemente un sacerdote. ¿Los militares tienen sacerdotes? La base de operaciones avanzada Kepler 442 había visto su cuota de días extraños, pero la llegada del cuerpo diplomático de Elari hizo que todo lo demás pareciera un martes particularmente aburrido. Isen observó desde la plataforma de observación cómo descendían sus barcos. 3 de ellos elegantes e increíblemente elegantes que hacen que los transportes cuadrados de la humanidad parezcan archivadores voladores. Los barcos no aterrizaron tanto como se asentaron como pájaros que vienen a posarse. Sus agujeros brillaban con esa bioluminiscencia característica que hacía que la tecnología Ari pareciera menos ingeniería y más luz estelar capturada. Sargento Marlowe, preséntese en la sala de reuniones 3 inmediatamente. La voz de la IA base era profesionalmente neutral. Lo que Isen había aprendido significaba que alguien importante estaba a punto de hacerle la vida difícil. Había pasado las últimas 48 horas en observación médica mientras los médicos lo pinchaban y escaneaban con todos los equipos que podían requisar. El resplandor se había detenido en su mayor parte. A veces, las yemas de sus dedos aún parpadeaban débilmente cuando estaba estresado, lo cual era constante ahora, creando un ciclo de retroalimentación de ansiedad e iluminación ambiental improvisada. El teniente Foster estaba esperando en la sala de reuniones junto con el comandante Reeves y 3 Elari que no reconoció. 2 vestían túnicas sueltas de diplomáticos, todos patrones intrincados que probablemente significaban algo importante. La tercera era claramente militar, su armadura decorada con insignias de rango que la base de datos cultural de Isen identificó amablemente como equivalente a un coronel. Los 3 tenían esas distintivas orejas alargadas, aunque los oficiales militares estaban perforados con lo que parecían medallas de servicio. Sargento Marlowe, el comandante Reeves señaló una silla. Siéntate. Necesitamos discutir su situación. Mi situación es que salvé a una mujer moribunda y aparentemente me inscribí en algo que nadie se molestó en mencionar en el folleto de alistamiento. Los labios del coronel Ari se crisparon. Los diplomáticos parecían menos divertidos. La princesa Lidia ha hecho una solicitud, dijo el diplomático más alto, su estándar muy acentuado pero preciso. Ella desea permanecer en esta base durante su recuperación. Ella desea quedarse contigo específicamente. Me siento halagado, pero no estoy calificado para la protección diplomática. Apenas pasé el entrenamiento de sensibilidad cultural. Llamé al ministro de Comercio de la ARI, su excelencia, cuando aparentemente es su resonancia y todavía no sé por qué el pulso no es una cuestión de calificación, sargento. El segundo diplomático se inclinó hacia adelante. Cuando le diste a la princesa tu sangre, iniciaste una conexión fisiológica que mi gente ha honrado durante 3.000 años. No se puede cortar fácilmente. Ella está, por las antiguas leyes de nuestro pueblo, ligada a ti hasta que ambas partes consientan en la separación ritual. Isen parpadeó. Lo siento. ¿Qué? Estás unido, dijo el coronel, su tono sugiriendo que encontró toda la situación en algún lugar entre divertida e inconveniente. Felicitaciones. Eres el primer humano en lograr esto con nuestra especie. Todos tenemos mucha curiosidad por saber qué tan mal irá esto. Eso no está ayudando al coronel Byrne, dijo bruscamente el primer diplomático. Soy embajador militar. Ayudar no está en la descripción de mi trabajo. El coronel Byrne se volvió hacia Isen. La princesa se está recuperando en la Bahía América 7. Ella ha estado preguntando por ti cada 4.3 minutos. Las enfermeras están empezando a encontrarlo agotador. El comandante Reeves se frotó las sienes. Marlowe, hasta que resolvamos las implicaciones diplomáticas, estás siendo reasignado. Con efecto inmediato, estás en el destacamento de protección de la princesa Lidia. Detalle protector. Yo por una princesa. A menos que prefiera que juzgue a Marshall por transfusión de campo no autorizada y crear un incidente interestelar. El detalle protector suena genial, señor. La Bahía América estaba más tranquila de lo que Isen esperaba. La princesa Lidia se sentó erguida en una cama que claramente no estaba diseñada para la fisiología de Ari, con sus largas piernas metidas torpemente debajo de ella. Cambió de las túnicas empapadas de sangre a ropa médica estándar que le quedaba profundamente mal, como poner una pintura rara en un marco de plástico. Sus oídos se animaron cuando lo vio, un gesto involuntario que, según su base de datos cultural, indicaba placer o reconocimiento. Sargento Marlowe. Su voz era más fuerte ahora, aunque todavía tenía la calidad musical que hacía que estándar sonara como una canción en boca de Elari. Me dijeron que estabas en observación médica. Estaba preocupado. Yo también estaba preocupado por usted, Alteza. Te derribaron y casi mueres. Lidia, por favor. Ahora compartimos sangre. Los títulos parecen excesivos. Dio unas palmaditas en la silla junto a la cama. Siéntate. Los médicos dicen que debo descansar, pero descansar es tedioso. Entretenme. Realmente no soy del tipo entretenido. Me salvaste la vida con una toma de decisiones cuestionable, y lo que me dijeron fue un flagrante desprecio por el protocolo. Eso me parece enormemente entretenido. Isen se sentó muy consciente de lo extraño que era esto. Hace 3 días, su mayor preocupación era si la cantina se quedaría sin el café tolerable. Ahora estaba haciendo una pequeña charla con la realeza alienígena que aparentemente no podía irse sin su permiso. Entonces, esta cosa de atar pulsaciones, tu gente hace esto a menudo. No a menudo, no. Requiere una compatibilidad biológica precisa. Por lo general, ocurre entre ira durante emergencias médicas o como parte de ciertas ceremonias de unión. Sus ojos se fijaron en él con una intensidad desconcertante. Puedo sentir los latidos de su corazón, sargento. Incluso ahora, está debajo de mí como un eco. Eso es profundamente extraño y algo invasivo. Sí, ella sonrió. Imagino que esto es difícil para los humanos. Tu especie valora mucho la independencia. Espacio personal. La idea de que alguien siempre sepa cuando tienes miedo o dolor debe parecer horrible. Puedes sentir mis emociones. No claramente, todavía no. Pero la unión se fortalece. Con el tiempo. Eventualmente, seremos incapaces de ocultarnos nada el uno al otro. Inclinó la cabeza, moviendo las orejas. ¿Te asusta esto? Honestamente, aún no lo he decidido. Todavía estoy procesando la parte en la que aparentemente no puedo abandonar la base sin que te pongas existencialmente ansioso al respecto. La unión tiene reglas.
La distancia crea incomodidad. La separación crea dolor. No de inmediato, pero en cuestión de días, ambos comenzaríamos a experimentar síntomas. Debilidad, desorientación, eventualmente falla orgánica. Ella dijo esto como si estuviera discutiendo el clima. Entonces, sargento, está bastante atrapado conmigo y está atrapado en una base militar donde lo más emocionante que sucede es cuando alguien contrabandea comida real y arrojamos barbacoas ilegales detrás del depósito de suministros. El rostro de Lidia se iluminó. ¿Tienes barbacoas? ¿Ese es el método de cocción que involucra llama abierta y carne? He leído sobre esta costumbre humana. Deseo participar. Su Alteza Lia es una princesa. No creo que el protocolo diplomático incluya voltear hamburguesas. El protocolo diplomático es la razón por la que alguien intentó matarme, sargento. Creo que quizás el protocolo puede esperar. Ella extendió la mano, acercándose a su brazo, pero sin tocarlo del todo. ¿Puedo? ¿Puedes qué? Tócate la mano. Deseo entender mejor la vinculación. Los textos de Ayari lo describen, pero experimentarlo con un humano no tiene precedentes. Isen extendió su mano, y en el momento en que sus dedos hicieron contacto, esa extraña sensación rodó por él de nuevo. No es doloroso, pero es profundo, como sentir el pulso de otra persona debajo de su propia piel. Patrones tenues de luz trazados a través de ambas manos donde se conectaban. Fascinante, susurró Lilia. Su biología interpreta la unión de manera diferente a la nuestra. Siento tu curiosidad, tu ansiedad y, debajo, tu agotamiento. No has estado durmiendo bien. 3 años en esta roca harán eso. Ya no soportabas este agotamiento antes de venir aquí. Sus ojos violetas se encontraron con sus viejas heridas, viejas batallas, de esas que no dejan cicatrices visibles. Isen retiró su mano suavemente. Pensé que habías dicho que no podías leer las emociones con claridad. No puedo. Pero algunas cosas están escritas en la sangre misma, sargento. Así como probablemente pueda sentir mi inquietud, mi miedo mal escondido. El conocimiento de que alguien de mi propia gente me quería muerto. De hecho, podía sentirlo. Una opresión en el pecho que no era del todo suya. Una tensión que sabía a preocupación y sabía a púrpura, lo cual no tenía sentido, pero de alguna manera lo tenía. Descubriremos quién hizo esto, dijo Isen. Eso es parte de los detalles de protección, ¿verdad? Mantenerte con vida, atrapar a los malos, probablemente completar una cantidad realmente irrazonable de papeleo. Lo hace sonar tan simple. Soy un soldado. Somos buenos simplificando las cosas complicadas, generalmente filmándolas. Lidia se rió. Un sonido como campanas y bells pudiera sorprenderse. Creo, sargento Marlo, que esta unión puede no ser el desastre que temen los embajadores. Eres refrescantemente directo para un humano y refrescantemente raro para una princesa. Raro, conozco esta palabra. Significa extraño, inusual, pero también interesante. Sus orejas se crisparon. Aceptaré esto. Sí, soy raro, y tú estás atrapado conmigo. Aparentemente, Isen se puso de pie. Debería dejarte descansar, dijo el médico. Quédate. No fue una orden. No del todo. Por favor, el silencio aquí es demasiado fuerte. Hábleme de estas barbacoas y explique por qué los humanos insisten en quemar carne perfectamente buena antes de consumirla. Entonces Isen volvió a sentarse y habló sobre cosas que no importaban, comida y aburrimiento y la peculiar política de la vida basada en el ejército, mientras una princesa escuchaba con una intensidad que sugería que estaba memorizando cada palabra. Afuera, los diplomáticos probablemente discutían sobre protocolos e implicaciones. Los asesinos probablemente estaban planeando su próximo movimiento. La paz entre sus especies pendía de hilos. Pero en Marekov 7, por un momento, solo hubo conversación y el extraño consuelo de un pulso compartido que ninguno de los dos había pedido, pero que tentativamente comenzaban a entender. Se suponía que la cantina base a las 200 horas estaba vacía, lo que la convertía en el lugar perfecto para una investigación ilegal. Isen había aprendido en sus 3 años de servicio que la verdadera inteligencia ocurría en los espacios entre reuniones informativas oficiales, en las conversaciones que la gente tenía cuando pensaba que nadie estaba escuchando. Desafortunadamente, también había aprendido que llevar a una princesa alienígena a vigilar una cafetería militar presentaba ciertos desafíos logísticos. Se supone que debes pasar desapercibido, susurró Isen. Lidia se ajustó la chaqueta extra grande que le había prestado, que no hizo absolutamente nada para ocultar sus orejas. Estoy siendo discreto. ¿Ves? Estoy encorvado. Así no es como funciona discretamente. Quizás si explicaras el lenguaje corporal humano con más claridad. ¿Pueden callarse los dos? Jenkins silbó desde su posición cerca de los dispensadores de café. Algunos de nosotros estamos tratando de escuchar a escondidas profesionalmente. Han estado rastreando los patrones de comunicación durante 3 días. Desde entonces, Lilia había mencionado en voz baja que el intento de asesinato ocurrió exactamente cuando se estaban actualizando los protocolos de seguridad de su barco. Una vulnerabilidad que solo alguien con acceso de alto nivel conocería. La delegación de Arari se enfureció cuando ella sugirió que una fuente privilegiada estaba involucrada. El comandante Reeve se había sentido aún menos emocionado cuando Isen sugirió que investigaran sin decírselo a nadie. Esta es potencialmente la peor idea que hayas tenido, había dicho Hopkins cuando Isen lo reclutó. Estoy dentro. Ahora, estaban esparcidos por la cantina, fingiendo ser insomnes mientras observaban a la ayuda diplomática de Ari que había estado accediendo a archivos restringidos a horas extrañas. El ayudante se sentó solo, amamantando algo que parecía té pero brillaba débilmente, su atención fija en una tableta de datos. Ha estado en esa tableta durante 17 minutos, informó Jenkins a través de su canal privado de comunicaciones. Lo que sea que esté leyendo, es largo. Isen se sintió muy tenso a su lado. Esa extraña reacción simpática de la unión del pulso haciéndole saber algo andaba mal antes de que ella hablara. Esa tableta. Tiene el escudo de mi familia en el caso. ¿Estás seguro? Lo encargué yo mismo como regalo para mi oficial superior de seguridad, el que murió en el accidente. Su voz estaba cuidadosamente controlada, pero Isen podía sentir que la ira sangraba a través de su conexión, aguda y fría. Esa ayuda no debería tenerla. Eso podría ser recolección de evidencia. Hopkins sugirió un protocolo después de un incidente. Podría ser. La mano de Lilia encontró la de Isen debajo de la mesa, con el agarre apretado. Pero sigue mirando a la puerta como si esperara a alguien. Ella tenía razón. La ayuda miró hacia arriba cada 30 segundos, escaneando la habitación con la energía nerviosa de alguien involucrado en algo que no debería. Isen estaba a punto de sugerir que se enfrentaran a él cuando se abrió la puerta de la cantina y entró el embajador Terran. El mismo diplomático que les había informado sobre el pulso vinculante. Bueno, Jenkins murmuró, eso es interesante. El embajador se sentó frente a la ayuda, su conversación demasiado tranquila para escucharla desde esta distancia. Isen desearía haber traído un mejor equipo de vigilancia, pero solicitar equipo de espionaje tendía a generar dudas. Los dos Ari hablaron durante quizás 2 minutos antes de que la ayuda pasara la tableta por la mesa. El embajador lo examinó, asintió y luego hizo algo que hizo que a Isen se le cayera el estómago. Colocó un pequeño dispositivo de cristal encima.
El tipo de dispositivo que Isen reconoció en las sesiones informativas como depurador de datos, del tipo que borraba la información tan a fondo que incluso la recuperación forense era imposible. Están destruyendo pruebas. Lidia respiró. Necesitamos esa tableta, dijo Isen. ¿Cómo? No podemos acercarnos exactamente y preguntar amablemente. Ambos tienen un rango más alto que todos en esta sala juntos. Isen miró a Lidia, formándose una idea que probablemente lo llevaría a la corte, pero que en realidad podría funcionar. ¿Qué tan bueno eres jugando la delicada carta de la princesa? Soy el tercero en la línea de sucesión al trono de los Ayari. Fui entrenado en 16 formas de combate y negociación estratégica antes de los 12 años. Nunca he sido delicada en mi vida. Eso es perfecto. ¿Puedes fingirlo como por 90 segundos? La comprensión amaneció en sus ojos violetas. Oh, sí, absolutamente puedo hacer eso. Se puso de pie abruptamente, se balanceó de manera convincente, y Isen la agarró justo cuando sus rodillas se doblaban. Una actuación que habría ganado premios si los militares entregaran los Oscar por su tráfico. Cada cabeza en la cantina giró mientras se la bajaba cuidadosamente a una silla. Su Alteza Liá. Lanzó su voz lo suficientemente fuerte como para transmitir una preocupación genuina mezclándose con el acto porque incluso la puesta en escena sintiendo su caída deliberada en sus brazos desencadenó todos los instintos protectores. La ligadura del pulso aparentemente se había instalado en su sistema nervioso. El embajador Tierben se puso de pie de inmediato. Los ayudantes se cierran detrás de ambos moviéndose hacia ellos con expresiones de alarma. Perfecto. Ella necesita atención médica. Isen dijo que la unión. Algo anda mal con la encuadernación. No fue del todo una mentira. Podía sentir el corazón del día acelerándose, el pico de adrenalina de su engaño, creando respuestas fisiológicas genuinas que el escáner del embajador detectaría absolutamente. Hopkins apareció con un botiquín médico, desempeñando su papel a la perfección, mientras Jenkins rodeaba detrás del embajador, un ayudante con la suave despreocupación de alguien que definitivamente no estaba palmeando la tableta que el ayudante había dejado en su apuro por ayudar a la princesa Lidia. ¿Qué ha ocurrido? La preocupación del embajador parecía genuina, lo que hacía que esta actuación fuera muy buena o significaba que no estaba involucrado en lo que fuera que estuviera haciendo la ayuda. Isen archivó esa ambigüedad para más adelante. Me sentí desconectada. La voz de Lidia tembló convincentemente, como si la atadura se estuviera cortando. El dolor fue repentino. Eso no es posible. La encuadernación no falla espontáneamente. Tyr sacó un escáner médico y lo pasó por encima de ambos. Tu sincronización es perfecta. Sargento, ¿sintió algo? Sí, tampoco es una mentira. Había sentido el nerviosismo de Lidia, su emoción por su táctica, el agudo enfoque de alguien haciendo algo peligroso, como si algo estuviera tirando de mi pecho, pero ahora se está desvaneciendo. Hopkins hizo un espectáculo de verificar lecturas que probablemente eran perfectamente normales. Podría estar relacionado con el estrés. La princesa ha pasado por un trauma significativo. La unión podría ser más sensible a factores psicológicos de lo que pensábamos. Debería descansar, dijo con firmeza el embajador. Sargento Marlowe, llévela de vuelta a sus aposentos. Haré que nuestros especialistas médicos revisen sus historiales. Por supuesto, embajador. Isen ayudó al día a ponerse de pie, soportando su peso mientras se dirigían a la salida. Detrás de ellos, podía escuchar a Tieran hablando rápidamente en ayuda en su propio idioma. Jenkins lo siguió a una distancia discreta, presumiblemente con la tableta robada escondida en su chaqueta. Llegaron al pasillo antes de que Lidia se enderezara, su expresión cambió de frágil a feroz en un instante. ¿Lo consiguió? Oh, sí. Jenkins le dio unas palmaditas en la chaqueta. Lo tengo. También se me agregaron unos 15 años a mi posible sentencia de prisión si esto sale mal, por lo que es mejor que valga la pena esta evidencia. Volvieron a reunirse en las habitaciones de Isen. El único lugar del que podían estar razonablemente seguros no estaba supervisado por la delegación de Ari. La tableta estaba sobre su escritorio como una acusación, su superficie cristalina todavía ligeramente caliente por la interrupción del borrado de datos. ¿Puedes descifrar el cifrado? Isen le preguntó a Hopkins. Soy médico, no hacker. Literalmente pirateaste la base de datos de suministros médicos el mes pasado para obtener mejores analgésicos. Eso es diferente. Eso fue por una buena causa. Esto también es por una buena causa, pero significativamente más ilegal. Hopkins sacó un cable. Lo intentaré. Sin promesas. Lidia se inclinó sobre la tableta, trazando con los dedos la cresta que había mencionado antes. Mi oficial de seguridad, el capitán Salis, fue leal a mi familia durante 20 años. Si hay información en esta tableta que alguien destruyó una vez, es porque el sus descubrió algo antes del ataque. ¿Quién planeaba matarte? Jenkins dijo, como quien quería que fracasaran los acuerdos de paz. La mandíbula de Lidia se tensó. Mi muerte habría sido atribuida a la agresión humana. El tratado se habría derrumbado. Nuestra especie habría vuelto a la guerra. La pantalla de la tableta parpadeó cuando Hopkins pasó por alto la primera capa de seguridad. El texto comenzó a desplazarse. Registros de comunicaciones, informes de seguridad, archivos cifrados con marcas de tiempo desde el día del ataque. Isen se inclinó más, su limitado conocimiento del guión de Ari hacía que la mayor parte fuera incomprensible. Pero la fuerte respiración del día le dijo que estaba leyendo algo significativo. ¿Qué es eso? Comunicaciones entre alguien de mi delegación y un contratista militar humano. Codificado, pero el capitán Sus decodificó porciones antes. Detuvo su mano para encontrar a Isen de nuevo. Ese gesto de buscar la estabilidad que empezaba a reconocer. Antes del ataque, están discutiendo las vulnerabilidades de seguridad del barco, el tiempo, las transferencias de pagos. ¿Quién es el remitente? El dedo de Lidia pasó por encima de un código de designación. Este es el identificador de comunicación personal del embajador Terdinan. La habitación quedó en silencio. Bueno, dijo Isen finalmente. Eso es significativamente peor de lo que esperaba. Necesitamos llevar esto al comandante Reeves, dijo Hopkins. Tenemos que tener cuidado. Jenkins respondió. Si Kieran está involucrado, quién sabe quién más está comprometido. Lado humano, lado de Elari. Esta conspiración podría ir a cualquier parte. Lidia se puso de pie, su entrenamiento diplomático reafirmándose visiblemente sobre su conmoción. Luego investigamos más a fondo antes de revelar lo que sabemos. Encontramos a todos los conspiradores, a todas las conexiones, y nos aseguramos de que cuando actuemos, terminemos con esto por completo. Alteza Ria, esta gente ya intentó matarte una vez. Sí. Ella miró a los ojos de Isen y, a través de la encuadernación, sintió su determinación sólida e inquebrantable. Y ahora estoy prevenido. ¿Y te tengo a ti? Un soldado que viola el protocolo, toma decisiones cuestionables y aparentemente sobresale en el espionaje improvisado. Sus oídos se crisparon con algo parecido a diversión. Creo que mis probabilidades han mejorado considerablemente. Isen miró la tableta, a su improvisado equipo de cómplices, a la princesa alienígena que de alguna manera le confió su vida y posiblemente el destino de 2 especies. Realmente espero que tengas razón. Yo también, sargento.
Yo también. La decisión de postularse llegó a las 400 horas cuando Jenkins irrumpió en las habitaciones de Eisen con sangre en su uniforme y noticias que empeoraron exponencialmente todo. Ellos lo saben. Jenkins respiraba con dificultad, su mano presionada contra su costado donde su chaqueta estaba rasgada. Ayuda de Jordan. Me vio levantar la tableta. Le tomó 3 días, pero lo descubrió. Vino hacia mí en el pasillo de mantenimiento con 2 sicarios. Tu golpe. Hopkins ya se estaba moviendo, apartando la chaqueta de Jenkins para revelar una quemadura de plasma rozando sus costillas. Soy móvil. Eso es lo que cuenta. Jenkins miró a los ojos a Eisen. Vienen por la tableta para todos nosotros. Tenemos quizás 20 minutos antes de que esta base se vuelva extremadamente hostil. Lidia apareció en la entrada ya vestida, con una pequeña mochila sobre el hombro. A través de la unión del pulso, Eisen la había sentido despertarse de golpe en el momento en que su propia adrenalina se disparó. Esa extraña sincronización le dio una ventaja sobre el pánico que actualmente estaba resultando útil. Tenemos que dejar la base, dijo. ¿Salir e ir a dónde? Hopkins estaba sellando la herida de Jenkins con piel sintética. Estamos en un planeta fronterizo. El asentamiento civil más cercano está a 800 kilómetros de distancia, y todo lo que hay entre aquí y allá quiere matarnos. Luego vamos a un lugar que nadie espera. Eisen ya estaba sacando equipo de su casillero. La parte de planificación de la misión de su cerebro haciendo clic en ese frío modo operativo eso lo había mantenido vivo durante 3 gigas. Las zonas muertas, los territorios neutrales entre el espacio humano y el área donde ninguno de los bandos patrulla. Esas zonas están llenas de contrabandistas, traficantes de armas y personas que se benefician de la continuación de la guerra. Lidia dijo que cambiaríamos un peligro por otro. Sí, pero esos peligros no tienen acceso a la seguridad de la base y la inmunidad diplomática. Me arriesgaré con criminales motivados por las ganancias en lugar de asesinos respaldados por el gobierno. Eisen le arrojó un rifle a Hopkins. ¿Puedes volar un transportador de transporte? Puedo volarlo. El aterrizaje es más teórico. Bastante bien, Jenkins. Puedes caminar. Puedo correr si correr es lo que se requiere. Se movieron por la base usando pasillos de mantenimiento que Eisen había memorizado durante su primera semana. Los caminos que usaban los limpiadores e ingenieros, los espacios entre las rutas oficiales donde la seguridad era más liviana, porque nadie esperaba que a nadie le importara el acceso a los recicladores de agua y procesadores atmosféricos. Lidia se mantuvo cerca, su mano ocasionalmente rozando su brazo. Ya sea para tranquilizarlo o para mantener la estabilidad de la unión, no estaba seguro. Quizás las dos cosas. La bahía del transbordador estaba vigilada, pero los guardias eran militares humanos con los que Eisen había servido. Se acercó con las manos visibles, Jenkins y Hopkins flanqueándolo mientras Lidia se quedaba atrás en las sombras. Carter Wilson, necesito un favor que va a sonar loco. Carter, un sargento de carrera con 20 años de experiencia fronteriza, se apartó. Marlo, son las 4 de la mañana. Las únicas personas que necesitan transporte a las 4 de la mañana están huyendo de algo o corriendo hacia algo estúpido. Ambos. Definitivamente ambos. Eisen mantuvo la voz baja. Hay una conspiración para reiniciar la guerra. Gente de ambos lados. Intentaron matar a la princesa Lidia y ahora intentan matarnos a nosotros porque lo descubrimos. Necesito un transbordador y necesito que olvides que nos viste. Wilson y Carter intercambiaron miradas. Esa es una gran historia, Marlo. Sé cómo suena. No, quiero decir que es una historia increíble. Y lo creo porque el embajador Kieran vino aquí hace una hora preguntando por usted con el tipo de intensidad que dice que alguien está a punto de tener un trágico accidente. Carter se hizo a un lado. Base 7, el viejo transbordador de carga. Técnicamente está fuera de servicio, pero Hopkins probablemente pueda mantenerlo volando. Tienes tal vez 10 minutos antes del cambio de turno. Carter, esto podría costarte tu carrera. Marlo, no vi nada. Wilson no vio nada. Estábamos de descanso. ¿No es cierto, Wilson? Definitivamente estaba de descanso. Posiblemente dormido. Mis habilidades de observación son terribles cuando duermo. El transbordador de carga fue exactamente como se prometió. Viejo, maltratado y probablemente mantenido unido más por hábito que por integridad estructural real. Hopkins puso los motores en marcha mientras Eisen y Jenkins cargaban suministros que habían tomado de la armería, un robo que agregaría varios cargos más a su creciente lista de violaciones. Lidia se ató al asiento del copiloto, con los dedos bailando sobre la interfaz compatible con ARI que alguien había adaptado hace años. Puedo ayudar con la navegación, dijo. Conozco las raíces del comercio a través de las zonas neutrales, los caminos que usan los contrabandistas para evitar las patrullas. Ya sabes, raíces de contrabandistas. Eres una princesa. Soy una princesa que prestó atención durante las sesiones informativas de inteligencia. Además, puede que haya pasado algún tiempo en mi juventud escapándome del palacio. Las habilidades se traducen. El transbordador se levantó con un gemido que sugería que estaba profundamente ofendido porque le pidieran volar. Eisen observó cómo la base se encogía debajo de ellos. Luces esparcidas por las llanuras de cristal oscuro como estrellas caídas. En algún lugar allá abajo, la gente probablemente estaba descubriendo su ausencia. Sonarían alarmas. Los protocolos se activarían. La conspiración se movilizaría. Estamos recibiendo compañía, informó Jenkins desde la estación de escaneo. 2 naves de persecución lanzándose desde la base. Configuración militar. No están tratando de traernos de regreso para interrogarnos, dijo Hopkins. Esos son interceptores. Están cargados para el combate. Pero Eisen sintió que el miedo de Lidia aumentaba a través de la encuadernación, agudo e inmediato, pero sus manos se mantuvieron firmes en los controles. Hay un campo de escombros por delante. Restos de las guerras coloniales. Si podemos alcanzarlo antes de que se acerquen, podemos perderlos en la interferencia. ¿Hasta dónde? 3 minutos a la velocidad actual. Estarán en el campo de tiro en 2, dijo Jenkins. Hopkins empujó los motores con más fuerza y el transbordador gritó en protesta, pero su velocidad aumentó. Las naves perseguidoras eran más rápidas, elegantes, construidas exactamente para este tipo de persecución. Los indicadores de advertencia comenzaron a parpadear cuando gritó la alarma de bloqueo de armas. La voz de Ethan Luria era tranquila a pesar del terror que podía sentir rodando por su conexión. Se está formando una tormenta de plasma al borde del campo de escombros. Navegar por él será peligroso. Más peligroso que recibir un disparo. Considerablemente, pero puede que no nos sigan. Podría tener un 60% de posibilidades. He trabajado con peores probabilidades. Eisen agarró la calma. Hopkins cree que puedes hacernos volar a través de una pesadilla electromagnética. Realmente no lo sé, pero estoy dispuesto a averiguarlo. El campo de escombros se avecinaba. Miles de fragmentos de viejas batallas girando en complejos patrones orbitales. Más allá, el espacio mismo parecía retorcerse con rayos morados formando arcos entre nubes de gas ionizado donde el campo magnético del planeta se cruzaba con la radiación solar.
Hopkins lanzó el transbordador hacia los escombros, retorciéndose entre trozos de placas antiguas del casco y satélites muertos mientras las alarmas de proximidad gritaban advertencias continuas. Detrás de ellos, una nave de persecución despegó. El otro lo siguió, su piloto aparentemente más valiente o más desesperado. El fuego de las armas pasó lo suficientemente cerca como para que Eisen pudiera ver la descarga de plasma ionizando el salón. Entrando en la tormenta en 10 segundos, anunció Lilia. Todos se aferran a algo que parecía estructural. El transbordador golpeó el borde de la tormenta y todo salió mal a la vez. Un rayo atravesó su casco. Los sistemas parpadearon y murieron. La gravedad artificial se cortó, dejándolos flotando en sus restricciones. Hopkins luchó contra los controles mientras la nave se desplomaba, girando a través de nubes de partículas cargadas que convertían su pantalla de visualización en arte abstracto. El estómago de Eisen se sacudió mientras rodaban, el único punto de referencia era el atisbo ocasional de la nave perseguidora, todavía de alguna manera detrás de ellos. Entonces Lilia jadeó, su mano volando hacia su pecho, y a través de la encuadernación, Eisen lo sintió. Una presencia, extraña y hostil, como si alguien se hubiera metido en la caja torácica y hubiera apretado al piloto que lo perseguía. Era un mentiroso, y de alguna manera Lilia podía sentirlo a través de cualquier variación de la atadura que existiera entre su gente. Él va a disparar, dijo ella. Él está alineando un tiro mortal. ¿Puedes decir dónde está? Detrás de nosotros. Cierre rápido a estribor de 40 grados. Eisen tomó una decisión basada completamente en el instinto y la extraña certeza que le proporcionaba la encuadernación. Hopkins rueda con fuerza a estribor 90 grados en mi marca. 32 marcos. La lanzadera rodó y la nave que la perseguía pasó rápidamente exactamente donde Eisen sabía que estaría. Tan cerca que pudieron ver la cara del piloto a través del dosel. Los propios reflejos del piloto lo traicionaron. Había estado apuntando hacia donde deberían haber estado, y sus armas dispararon al espacio abierto. Su intento de corregir el rumbo lo llevó directamente a un grupo de escombros que habían sido oscurecidos por la interferencia del plasma. La explosión fue breve y brillante, luego tragada por la tormenta. ¿Acabamos? Jenkins empezó. Sobrevivimos. Eso es lo que hicimos. Las manos de Eisen temblaban a través de la encuadernación. Podía sentir la conmoción del día, su horror al sentir otro guiño de conciencia a Ari. Él tomó su mano sin pensar, sus dedos entrelazados, y el gesto pareció ayudarlos a ambos. Hopkins. Los vio durante el resto de la tormenta con instrumentos que en su mayoría eran funcionales y oraciones que eran completamente sinceras. Cuando finalmente emergieron al espacio despejado, la base estaba muy por detrás de ellos, y por delante yacían los vastos territorios neutrales donde ni Newman ni O'Dory lo dominaban. Entonces Hopkins dijo en silencio, ¿a dónde vamos exactamente? Lilia levantó una carta astral con su mano libre, la otra todavía agarrando a Eisens. Hay una estación llamada Crossroads. Terreno neutral mantenido por los gremios mercantes. Sin preguntas, sin lealtades honradas. Si necesitamos desaparecer e investigar más, la mejor opción. Una estación pirata, dijo Jenkins. Perfecto, porque ser casado por nuestros dos gobiernos no era lo suficientemente emocionante. Míralo de esta manera, se ofreció Eisen. Al menos los piratas son honestos acerca de tratar de matarte. Es refrescante en comparación con los diplomáticos. Lilia hizo un sonido que era mitad risa, mitad sobrio. ¿Es esto lo que llamas humor? Haciendo bromas cuando apenas hemos sobrevivido. Se llama afrontamiento, Alteza. Bienvenido a cómo los soldados se mantienen cuerdos. No estoy seguro de que esto califique como cuerdo. Nadie dijo que fuera un buen afrontamiento. Ella apretó su mano con más fuerza y, a través de la atadura, sintió que su miedo se transmutaba en otra cosa. Determinación tal vez, o el tipo de esperanza desesperada que surgió de no tener más remedio que seguir adelante. Ahora eran fugitivos, aislados de sus sistemas de apoyo, perseguidos por fuerzas poderosas, dirigiéndose a un espacio sin ley con suministros mínimos y una conspiración para desentrañar. La voz de Ethan Merria era suave. Gracias por no dejarme. No podría si quisiera. Estamos atados, ¿recuerdas? ¿Sabes a qué me refiero? Él lo hizo. La vinculación puede obligar a la proximidad, pero a todo lo demás. La confianza, la asociación, la voluntad de tirar su carrera por la borda para mantenerla con vida. Esa fue una elección. Sí, lo sé. De nada. La lanzadera cogió hacia la estación de cruce, mientras detrás de ellos, las fuerzas que habían desatado comenzaron a movilizarse. Pero por ahora, en la tranquilidad de la cabina, con las estrellas extendiéndose interminablemente por delante, solo estaban los cuatro en un pulso compartido que seguía latiendo, constante y fuerte, negándose a rendirse. El tribunal conjunto se reunió en Next Station, territorio neutral que no pertenecía ni a Humanity ni al consorcio ARI, lo que lo convirtió en el único lugar en el que ambos gobiernos podían acordar reunirse sin que una de las partes reclamara la ventaja judicial de OMEC. Eisen se puso de pie con su uniforme de gala, requisado apresuradamente porque su uniforme de gala real todavía estaba en una base a la que nunca podría regresar, y trató de no pensar en cuántas formas diferentes esto podría salir catastróficamente mal. Lilia se paró a su lado con túnicas formales de ARI, del tipo que la marcaba como realeza, pero también como alguien que presentaba pruebas en lugar de exigir privilegios. Su mano le rozaba cada pocos minutos, breves toques que los estabilizaban a ambos a través de las ataduras, retroalimentación constante de nervios y determinación. Lista, susurró, para acusar a varios funcionarios de alto rango de conspiración para cometer asesinato y reiniciar una guerra interestelar. Claro, hago esto todos los martes. Es jueves, entonces estoy fuera de horario. Eso lo explica todo. La sala del tribunal fue diseñada para intimidar, circular, con asientos escalonados que colocaban al acusado en el centro mientras los jueces de ambas especies miraban hacia abajo desde plataformas elevadas. El comandante Reeve se sentó en la delegación humana, su expresión cuidadosamente neutral. El coronel Byrne representó al ejército Arari, y varios embajadores que Eisen no reconoció llenaron ambos lados. El embajador Tierben estuvo notablemente ausente, actualmente detenido junto con 3 contratistas humanos y 2 auxiliares diplomáticos más de Elari. La evidencia aparecía en pantallas holográficas, registros de comunicaciones, transferencias financieras, las vulnerabilidades de seguridad que habían sido creadas y explotadas deliberadamente. Los archivos decodificados del capitán Sus expusieron a conspiración con una claridad devastadora. Los especuladores de la guerra de ambos lados habían colaborado para sabotear los acuerdos de paz, apostando a que un conflicto renovado sería más rentable que la paz. El asesinato de Lidia estaba destinado a ser la chispa que encendiera todo. Esto es bastante condenatorio, princesa Lidia, dijo el juez humano principal. Pero ¿cómo obtuvo esta evidencia? Las circunstancias de su salida de la custodia militar son preocupantes. Corrimos, dijo Eisen rotundamente. Porque personas con credenciales diplomáticas y autoridad militar intentaban matarnos, y tomamos la decisión táctica de que la supervivencia tenía prioridad sobre los canales adecuados. Sargento Marlowe robó propiedad militar, desertó de su puesto y participó en operaciones de combate no autorizadas. Sí, señor. Absolutamente hice todas esas cosas. ¿Hubieras preferido que dejara morir a la princesa y permitiera que la conspiración tuviera éxito? Hubo silencio.
Jenkins, sentada en la sección de testigos con Hopkins, hizo un sonido que podría haber sido una risa reprimida. La jueza Ayari se inclinó hacia adelante, con sus largas orejas inclinadas hacia Lidia. Princesa, aplicó de su destacamento de protección, huyó de la custodia diplomática y pasó 3 semanas en las zonas neutrales relacionándose con criminales y agentes de información. Este no es un comportamiento acorde con su estación. No, Lidia estuvo de acuerdo. Es un comportamiento propio de alguien que quería vivir y garantizar la paz entre nuestros pueblos. Mi estación puede adaptarse o puede volverse irrelevante. Elegí relevancia. También eligió mantener la unión del pulso en lugar de someterse a rituales de separación. El juez continuó, usted comprende que esta conexión no tiene precedentes, es problemática para alguien en su posición. Isen sintió el estallido de ira de Lidia a través de su vínculo. La encuadernación es sagrada entre nuestra gente, o lo era hasta que se volvió políticamente inconveniente. El sargento Marlo me salvó la vida. Compartimos sangre, pulso y cada vez más propósito. No romperé esa conexión para satisfacer la comodidad diplomática. Alteza, uno de los embajadores Ari se puso de pie, piénselo detenidamente. Mantener esta vinculación limita sus opciones. Tu deber con tu familia, con tu gente. Mi deber es la paz. Mi deber es asegurarme de que lo que me sucedió a mí nunca le suceda a nadie más, humano o la voz de Lía atravesada por la cámara. Invoco el antiguo derecho del mar Benral. Aplicaré formalmente de mi posición en la línea de sucesión. La delegación de Ari estalló. Varias voces hablaron a la vez, con los oídos chatos de conmoción o ira. Isen sintió su propio eco de sorpresa a través de la encuadernación. Ella había mencionado esta posibilidad durante sus semanas escondidas, pero él no creía que ella realmente lo hiciera. Princesa Lidia, esta no es una decisión que deba tomarse precipitadamente. He tenido 3 semanas para considerarlo. Embajador. 3 semanas de ser casados, de descubrir una conspiración que casi destruye todo por lo que nuestros pueblos han trabajado. He aprendido más sobre mí y lo que importa en esas semanas que en años en la corte, se volvió para mirar a Isen y a través de la atadura sintió su certeza, absoluta e inquebrantable. Elijo quedarme con el sargento Marlo, no porque la obligación me obligue, sino porque deseo dejar que mi hermana tome mi lugar en la sucesión. Ella es más adecuada para la política de todos modos. Esto es muy irregular, dijo el juez humano, aunque sonaba más intrigado que desaprobador. Sargento Marlo, ¿acepta esto? Entendiendo que la princesa Lidia se propone permanecer conectada contigo permanentemente, Isen pensó en las últimas 3 semanas. Escondiéndose en guaridas de contrabandistas y oficinas de agentes de información. Lidia aprendiendo a moverse como un soldado mientras aprendía a navegar por las aduanas. La forma en que habían comenzado a terminar las oraciones del otro. La sincronización se volvió tan natural que olvidaron notarlo. Como ella había sostenido un rifle mientras él negociaba con un traficante de armas. Ambos estaban tan alejados de su entrenamiento que todo lo que tenían era improvisación y confianza. Pasé 3 años en una base fronteriza contando los días hasta que pudiera huir, dijo. Luego le di sangre a una mujer moribunda y de repente no pude huir, pero en algún momento dejé de querer hacerlo. Así que sí, acepto. Su Alteza ya aceptó. El tribunal deliberó durante 6 horas. Al final, la evidencia era demasiado sustancial para descartarla. Kieran y sus cómplices enfrentan cargos tanto en tribunales humanos como Ari. Los acuerdos de paz avanzaron ahora con medidas de seguridad adicionales y comités de supervisión diseñados para evitar la infiltración. Isen recibió una reprimenda oficial por sus violaciones del protocolo, seguida inmediatamente de un elogio por sus acciones al servicio de la paz, que sospechaba que era la forma en que los militares decían, estamos confundidos, pero obtuviste resultados. La aplicación de Lidia fue aceptada con condiciones. Serviría como enlace cultural entre las especies, una posición que le permitiría mantener alguna función diplomática sin el peso de la sucesión. Como dijo Jenkins, la degradaron de princesa a persona realmente importante. Honestamente, suena como una mejora. Se pararon en la plataforma de observación de la estación Nexus, observando cómo los barcos de ambas especies atracaban uno al lado del otro, el sitio que hubiera sido imposible hace un mes. La mano de Isen se encontró naturalmente, sus pulsos sincronizándose sin pensamiento consciente. Sin arrepentimientos, preguntó sobre renunciar a mi derecho al trono, desafiar las expectativas de mi familia y vincularme permanentemente a un soldado humano sarcástico con habilidades cuestionables para tomar decisiones. Las orejas de Lidia se crisparon de diversión. Ninguna en absoluto. No soy tan sarcástico. Literalmente, acaba de hacer una broma sobre la presentación de formularios triplicados cuando le preguntaron qué quería para su nombramiento. Eso no fue una broma. Realmente creo que la reforma burocrática beneficiaría a todos. Ella se rió, el sonido aún nos sorprendía con su brillo. ¿Qué pasa ahora, Isen? Salvamos la paz, expusimos la conspiración, cambiamos nuestras vidas irrevocablemente. ¿Qué hacemos cuando no hay una crisis inmediata? No lo sé. Aprende a existir sin que la gente nos dispare. Prueba la barbacoa que te prometí. Averigüe qué hacen 2 personas con una conexión psíquica permanente para actividades normales que no involucren espionaje y experiencias cercanas a la muerte. Eso suena aterrador. Sí, él le apretó la mano. Probablemente lo sea, pero lo resolveremos. Somos buenos improvisando. Hopkins y Jenkins se acercaron, ambos luciendo complacidos consigo mismos en la forma en que eso significaba que habían estado tramando algo. Entonces Hopkins dijo que están estableciendo un nuevo puesto avanzado conjunto de Humanari, en realidad en Kepler 442b, si puedes creerlo, dedicado al intercambio cultural y la cooperación. Buscan personal que tenga experiencia trabajando entre ambas especies. Es extraño cómo surgió eso en la conversación, agregó Jenkins inocentemente. Casi como si alguien nos hubiera sugerido a los dos como candidatos. No lo hiciste, dijo Isen. Absolutamente lo hicimos. De nada. Lidia miró a Isen y, a través de la encuadernación, sintió su curiosidad, su interés y, debajo, lo mismo. Sintió el deseo de construir algo en lugar de sobrevivir crisis tras crisis. Un puesto avanzado de intercambio cultural. Estaríamos ayudando a ambas especies a entenderse, asegurándonos de que lo que nos sucedió a nosotros no le suceda a otros. También es un trabajo de escritorio, señaló Isen. Soy terrible en los trabajos de escritorio. Entonces es una suerte que tenga un socio que sobresalga en organización y procedimiento diplomático. Y tendrá un socio que sepa cómo arreglar las cosas cuando la diplomacia falla y alguien necesita ser abordado. Esta es la mejor idea o la peor idea, dijo Jenkins. Así que básicamente todas las ideas que hemos tenido durante el último mes, agregó Hopkins. Aceptaron los puestos. 3 meses después, Isen se paró en el puesto avanzado reconstruido en Kepler 442b, viendo a Lidia enseñar a una clase de soldados humanos sobre las costumbres culturales Ari y al mismo tiempo evitar que accidentalmente ofrecieran insultos mortales. Ella llamó su atención al otro lado de la habitación y sonrió, con las orejas inclinadas en ese gesto que él había aprendido que significaba afecto, y a través de la unión sintió su satisfacción, su propósito, su absoluta certeza de que estaban donde pertenecían. Su calma sonó. El comandante Reeves ahora dirige las operaciones militares conjuntas. Marlo, tenemos una situación en desarrollo en el borde exterior.
Posible operación de contrabando que amenaza las rutas comerciales dado tu conjunto de habilidades y conexiones únicas. ¿Crees que tú y la princesa Lilia podrían echar un vistazo? Isen miró a Lilia, que ya se movía hacia él, habiendo sentido su cambio de atención a través de su vínculo. ¿Qué es eso? Trabajo. El tipo emocionante que probablemente involucre decisiones cuestionables. Mi tipo favorito. Se volvió a su clase. Continuaremos mañana. La lección de esta noche es que a veces el intercambio cultural implica ser flexible y ocasionalmente correr hacia el peligro. Salieron del puesto avanzado juntos, moviéndose en sincronía sin discusión. Su pulso compartido es un recordatorio constante de que algunos lazos trascendieron el deber de la especie y todas las razones lógicas por las que no deberían funcionar. Isen había pasado años tratando de sobrevivir con humor como armadura contando los días hasta que pudiera irse. Ahora había dejado de contar. Ahora tenía a alguien que se negaba a dejarlo. No porque la biología lo exigiera, sino porque en algún lugar entre la conspiración y la supervivencia, entre la crisis y la improvisación, se eligieron el uno al otro. ¿Listo? Preguntó Lilia mientras su lanzadera despegaba contigo siempre. Detrás de ellos, dos especies continuaron aprendiendo a coexistir. Por delante, las estrellas se extendían